Bienvenidos al tema Funciones de búsqueda. En esta oportunidad vamos a trabajar con las funciones de búsqueda buscar H y buscar B. Asimismo, aprenderemos a diferenciar cuál es la estructura entre ambas funciones. Entre los objetivos para esta sesión tenemos los siguientes: identificar los argumentos que tienen las funciones buscar B y buscar H. Asimismo, determinar cuándo se deben implementar dichas funciones. Ahora trabajaremos con un caso práctico. Para ello, descargue el archivo funciones búsqueda. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos el caso de que una empresa necesita determinar cuáles son las horas de trabajo que le corresponden a cada uno de sus trabajadores. Asimismo, determinar el sueldo básico de cada uno de estos mismos trabajadores. Pero nos damos cuenta que esta información que necesitamos, horas de trabajo y sueldo básico, la podemos obtener en base a data que se encontraría en la misma hoja de cálculo o quizás en una hoja diferente. En este ejemplo, la información se encuentra en la misma hoja. En la parte inferior tenemos dos tablas que por separado me van a permitir obtener, en primer lugar, las horas de trabajo y en segundo lugar, el sueldo básico. A continuación, aprenderemos o visualizaremos cuáles son los pasos a seguir para lograr desarrollar este caso práctico. Este es el archivo funciones búsqueda. Vamos a completar en primer lugar la columna horas de trabajo. Para ello, si comparamos la información que necesitamos con las dos tablitas que tenemos en la parte inferior, podemos darnos cuenta que la primera tabla es la que nos va a ayudar, ya que tienen la data que necesito. Por ejemplo, horas de trabajo. Si vuelvo a comparar ambas tablas, la tabla donde voy a completar la información y la tabla donde voy a realizar la búsqueda, me doy cuenta que el dato en común, el dato que me va a permitir hacer la búsqueda, viene a ser el cargo. Por ejemplo, para esta primera fila tengo que el cargo es digitador, digitadora. Entonces, si observamos en este rango de celdas, para digitador, digitadora, le corresponderían 6 horas de trabajo. Entonces, ahora hay que determinar cuál es la función que nos va a ayudar a trabajar. En este caso, diferenciar entre buscar H o buscar B. Démonos cuenta de que las funciones solamente se diferencian por el momento en su nombre por las iniciales finales. Buscar H, donde H va a representar horizontal o filas, y buscar B, donde la B va a representar vertical o columnas. Si vemos los datos de la manera como están distribuidas en la tabla donde voy a hacer la búsqueda, podemos reconocer que tenemos la columna cargo y la columna horas de trabajo. Es decir, la información está distribuida empleando columnas. Es por ello que debemos identificar que la función que nos va a ayudar en este ejemplo sería buscar B, donde B es vertical. Y en ese sentido están los datos vertical, de forma vertical. Luego, en este rango de celdas donde voy a hacer la búsqueda, tengo que determinar, si ya sé que voy a trabajar con columnas, cuál de dichas columnas es la que contiene el dato que necesito, en este caso las horas de trabajo. Me doy cuenta que la columna 1 es cargo y la columna 2 viene a ser horas de trabajo. Por lo tanto, la columna que me va a ayudar a obtener el dato que necesito es la columna número 2. Dejando en claro de que si yo tengo este rango de celdas en otra ubicación, siempre va a ser esta columna cargo, la primera, y la columna horas de trabajo siempre va a ser la segunda columna. No me tengo que guiar de la columna en la que se encuentre A, B, C, D, E, F o G. No, solamente observar en el rango de celdas. Siempre será esta la primera columna y esta la segunda columna. Voy a retornar a cómo estaba la tabla allí para comenzar a trabajar. Entonces nos ubicamos en la celda C2 y damos clic en el icono F sub X para que se muestre la tabla Insertar función. La ventana.
insertar función. Entonces aquí podemos darnos clic en buscar una función. Allí se ubicará el nombre de la función que necesito. Hemos determinado que vamos a trabajar con buscar B de vertical. Presiono la tecla Enter y ya se lista en la parte inferior. Buscar B ya está seleccionado, doy clic en el botón aceptar y hemos obtenido la ventana argumentos de función. Aquí observamos que necesitan implementar 4 argumentos. El primero viene a ser el valor buscado o el dato en común, aquel dato que nos permite hacer la búsqueda. Entonces comparemos, recuerden que entre la tabla que voy a completar y la tabla donde voy a hacer la búsqueda, tenemos el dato en común cargo. Entonces ese viene a ser el valor buscado o el dato en común. Ubicándonos en este recuadro, en la fila que estoy completando, ¿cuál sería la celda con el cargo? Esta. Entonces selecciono la celda B2. ¿En qué matriz voy a buscar? ¿En qué rango de celdas? Sería en este. Solamente vamos a seleccionar aquel rango de celdas con los datos. Esta es una opción. Directamente seleccionar el rango de celdas. Y como al completar la columna C, siempre cada una de estas horas de trabajo tiene que buscarse en este mismo rango de celdas, es que aquí debemos fijar dicho rango. En primer lugar, una opción sería asignarle un nombre antes de comenzar a trabajar con la función de búsqueda. Y la otra opción es que una vez que estén seleccionando el rango de celdas, presionar la tecla F4 y van a obtener la fijación de dichas celdas. Entonces ahora pasamos al siguiente recuadro, indicador columnas. En este rango de celdas que hemos definido como matriz de búsqueda, ¿cuál era la columna que nos permite o nos determina el dato en común, el dato que estoy buscando? Acuérdense, la primera columna es cargo y la segunda columna es horas de trabajo. Entonces la columna sería la número 2. Por eso que colocamos ese número en este recuadro. Y por último, me piden el argumento ordenado. Aquí va a depender de cómo deseo trabajar la búsqueda. Si deseo que la coincidencia sea exacta, es decir, que busque solamente el cargo tal cual como lo he pasado en el primer argumento, entonces como último argumento se colocará el número 0 o el texto falso. Si yo dejo en blanco este recuadro, estaría asumiendo de que la coincidencia sea la más cercana, es decir, una coincidencia aproximada, no exacta. Entonces, para no arriesgarnos a que se encuentre un dato en común que no es el que necesito, siempre colocar, por favor, como cuarto argumento 0 o escribir aquí en este recuadro el texto falso. Ya hemos completado los 4 argumentos, vamos a dar clic en el botón aceptar. Bien, hemos obtenido el número 6, que le corresponde al cargo de digitador o digitadora. Verificamos en la parte inferior, específicamente observamos de que sí, 6 horas le corresponden a digitador, digitadora. Entonces vamos a completar la columna, dando doble clic en la esquina inferior derecha. Ya está. Ahora, determinemos el sueldo básico. Me doy cuenta de que esta tabla con la que acabamos de trabajar ya no nos va a ser útil porque no tenemos el dato de sueldo básico, lo cual sí podremos obtener con la siguiente tabla. Pero antes de comenzar a trabajar con la función de búsqueda, les sugiero asignar un nombre al rango de celdas. Recuerden que en la anterior columna, horas de trabajo, al buscar en este rango de celdas, las horas de trabajo, tuvimos que fijar a través de la tecla F4. Ahora, asignémosle un nombre a este rango que acabo de seleccionar. Para ello vamos al cuadro de nombres y, por ejemplo, asignémosle el nombre sueldos. Escribo sueldos y doy clic en la tecla Enter para grabar dicho nombre. Ahora yo les consulto, en este rango de celdas que acabo de seleccionar, me doy cuenta que la información está distribuida en filas. Por ejemplo, la fila número 1 sería cargo, la fila número 2 sería sueldo básico. Entonces, la información está distribuida de manera diferente a la anterior tabla con la que trabajamos.
ya no están en columnas, ahora están en filas. Por ello es que nos debemos dar cuenta de que la función buscar B ya no nos va a servir. La adecuada sería la función buscar H, donde H es horizontal, que es el sentido en cómo está la información. Bien, entonces dentro de este rango de celdas, o este de aquí que acabo de asignarle un nombre, sueldos, me doy cuenta de que la fila número 2 es aquella que me va a devolver el dato que necesito. Por eso es que vamos a la celda de 2 y comenzamos a implementar directamente ahora en la celda la función buscar H, porque está en sentido horizontal, y nos guiamos de la ayuda. Valor buscado o dato en común. En esta fila, comparándolo con la tabla que voy a trabajar ahora, sigue siendo el dato común el cargo. Coma. Matriz buscar en. ¿En qué rango de celdas voy a hacer la búsqueda? En el rango que yo le acabo de asignar un nombre, que viene a ser sueldos. Digito el nombre y va a mostrarse una lista. Doy doble clic allí, en el nombre de identificando, coma, indicador de filas. Recuerden que les consulté en este rango de celdas que están asignándole un nombre. ¿Cuál es la fila que tiene el dato que necesito? Sería la fila número 2. Coloco aquí el número 2, coma. Y el cuarto argumento, para que sea siempre una coincidencia exacta, escribimos el número 0 o damos clic aquí en falso. Ya tendríamos las 4 variables o los 4 argumentos completos, cerramos paréntesis y damos clic en la tecla Enter. Hemos obtenido 750. Si comparamos, a ver, para el cargo digitadora 750 en la tabla inferior. Efectivamente, está bien. Completamos dando doble clic en esta esquina inferior derecha y ya tenemos todos los sueldos básicos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos podido diferenciar entre las columnas, entre la distribución de los datos, si están en columnas o si están en filas. Este dato es importante para poder determinar si se trabajará con la función buscar H o buscar B. Además, las funciones buscar B y buscar H siempre deben tener sus 4 argumentos completos. El primer argumento en ambas funciones viene a ser el dato en común o el que permite realizar la búsqueda. Para que se busque exactamente el dato en común, se sugiere emplear como cuarto argumento el número 0 o la palabra falso. Asimismo, recuerden de que si dejan el cuarto argumento en blanco, están considerando que la búsqueda sea una coincidencia aproximada. Muchas gracias por la atención. Esperamos que el tema haya sido de su agrado.